sólida. Esta es vecino aquí en el Instituto de Ecología y bueno, tiene además de sobrepasa ya el centenar de artículos publicados y recursos humanos formados en todos los niveles. Tiene pues, los reconocimientos bien merecidos de SNI 3, PRIDE, y una de las cosas que Alfonso tiene es que siempre ha trabajado cosas que van enfocadas a la realidad mexicana, ¿no? Entonces, ahorita él está como parte del Instituto de Ecología en comisión en el Centro de Ciencias de la Complejidad, también trabajando sobre un proyecto en miras de la producción sustentable de agaves en tiempos de su sobreexplotación. Esto en relación a la producción de mezcal. Y algo que pues como les decía, algo que yo admiro es que siempre va como muy conectado con la realidad mexicana. Entonces es mucho trabajo de campo y estar ahí pues en la línea con los maestros mezcaleros, ¿no? Entendiendo los problemas que no son fáciles, que son complejos, ¿no? Y no desde un escritorio aquí, sino muy ahí en el campo, ¿no? Entonces, bueno, Alfonso regresó, de hecho, ayer de Cucatlán, y hoy nos va a hablar de un proyecto que tiene que ver mucho con, digamos, el marco ecológico de esta región, de Tehuacán, Cucatlán, y en particular la interdependencia entre especies y vulnerabilidad a las perturbaciones en ecosistemas estacionales. Entonces, bueno, sin más, voy a dejar a Alfonso que tome la palabra y gracias por estar aquí. Buenos días, gracias. Primero tengo que decir que estoy muy contento de estar en mi alma mater, ¿no? Pasé muchos años en el Instituto de Biología, en el herbario. Yo de origen soy botánico y me sigo considerando como tal. Y bueno, me da mucho gusto, gracias por invitarme, Balú, Jairo. Y bueno, yo lo que voy a hablar es ecosistemas estacionales, como aquellos en donde hay limitación de agua, más o menos 7 meses de sequía. Y bueno, pues buena parte de la charla la voy a centrar en estos matorrales con cactus columnares de la región de Tehuacán, Yucatán, pero también voy a hablar de otros. Bueno, y también voy a hablar de otros sistemas para explicar como la parte, digamos, voy a tratar de dar un esquema conceptual de qué es la coexistencia y por qué es importante saber qué determina la coexistencia en los sistemas biológicos, ¿no? Bueno, el marco de referencia, esta es la visión como se planteó la teoría de la coexistencia en los ecosistemas, en las comunidades bióticas, y como podrán ver, básicamente la idea es que hay un conjunto de especies que va a llegar a ser parte de la composición de la comunidad. Es un subconjunto de especies que es de la fosa regional. La fosa regional podemos imaginarnos como la región geográfica o una fosa de especies, un conjunto de especies que después de pasar un filtro físico, después cuando logran, las especies que logran pasar ese filtro físico van a formar la comunidad una vez que las especies compiten, ¿no? Ese fue el planteamiento de la teoría de la coexistencia, que déjenme decirles que ha sido el esquema conceptual válido hasta hace muy poco. Bueno, todavía seguimos pensando en la competencia, todo el tiempo estamos pensando en la competencia. Incluso cuando vamos a sembrar plantas, siempre intentamos quitar todo porque tenemos en la mente que las especies compiten naturalmente, ¿no? Y esto obviamente es más común en plantas. Y entonces, si la competencia fuera el mecanismo fundamental, lo que deberíamos estar viendo en todos los sistemas biológicos es esto, ¿no? Es decir, la forma en cómo las especies están interaccionando de manera negativa y más bien como que estarían haciéndose como a un lado todas unas con otras, ¿no? Es decir, esa sería, si eso hubiera sido, sobre todo en el supuesto para plantas, siempre se dijo las plantas utilizan los mismos recursos, radiación solar, agua, y entonces por lo tanto esos son los organismos que más deberían de competir, ¿no? Pero en realidad lo que es cierto es que cuando uno se va a cualquier ecosistema del planeta, lo que uno encuentra es cosas como esta, es decir, esto es en África, uno lo que ve es que en realidad las plantas crecen juntas.
las plantas están creciendo asociadas y yo lo que voy a hablar en esta plática es, bueno, ¿qué es lo que determina esto y si esto realmente es una interacción? Entonces, bueno, aquí estoy hablando de sistemas en África, plantas creciendo juntas, esto es en la zona de los Andes, plantas, un conjunto de plantas azorela creciendo, favoreciendo la entrada de otras especies, formando unos tapetes de vegetación, o en este caso una neoplastoidea creciendo protegida por minúsculos, o aquí una agrupación de especies. Entonces, en general, esa es la regla que uno encuentra. Y después, bueno, hay revisiones muy importantes de este tema, el tema de la facilitación. ¿Y qué es lo que se ha visto? Pues las fotos son interesantes. Esto es más o menos a 5.000 metros de altura, en los sistemas alpinos de los Andes, como Azorela monanta favorece la entrada de muchas especies, ¿no? Y también esta revisión lo que muestra es que experimentos en donde se ponen las semillas creciendo fuera o asociadas a las plantas regeneran solamente asociadas a otras plantas, con lo cual querría decir que no es necesariamente una casualidad. Entonces, bueno, la facilitación, como se le llama esta interacción, es una interacción positiva, asimétrica, es decir, unas especies se ven beneficiadas porque otras les ayudan, pero las que son ayudadas no afectan negativamente a la que son beneficiadas, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿esto es una casualidad? ¿Esto es algo realmente como que puede ocurrir o no puede ocurrir? ¿O realmente cuál es realmente el origen? ¿Cómo podemos visualizar cuál es el origen de este tipo de interacciones en la naturaleza? Y en particular voy a hablar de uno de los sistemas que yo he estado trabajando durante muchos años, que son los sistemas mediterráneos, ¿no? Ustedes saben, los sistemas mediterráneos son muy importantes porque mantienen alrededor del 20% de la flora mundial y ocupan menos del 5% de la superficie terrestre, es decir, zonas de alta diversidad biológica. Y en particular, bueno, pues estas zonas son muy importantes porque se sabe muy bien la historia biogeográfica. En particular está muy bien entendida la reconstrucción, es decir, qué especies había, y a partir de esos estudios, a partir de estudios de geofloras, se sabe que esta vegetación ocupó un cinturón mundial durante el terciario, en el Eoceno, y esa vegetación, pues en un cinturón muy ampliamente distribuido, lo cual explicaría por qué esta vegetación está en México, pero en clima no mediterráneo. Entonces nosotros en un ataque hecho mismo le pusimos mexical, simplemente para mostrar plantas esclerófilas teremifolias que crecen en las cadenas montañosas, y en particular, básicamente esta es la distribución mapeada de esta vegetación. Yo no sé si se tiene cuantificado qué área ocupa, pero es un área realmente considerable cuando juntamos todas las superficies. Y esta es la única, este es lo que sería el Chaparral, la única parte de México que tiene clima mediterráneo, pero todo lo demás es clima de lluvias de verano, y esta vegetación es realmente tan diversa como las reportadas para las otras regiones mediterráneas del mundo, ¿no? Entonces, estudiamos esta vegetación porque me interesa recalcar el papel de la historia para poder explicar el origen de las interacciones de facilitación. Pues bueno, estas son simplemente para recordar cuáles son las áreas mediterráneas, la zona de California, el matorral chileno, el Fimbos de Sudáfrica, la cuenca mediterránea, que es muy amplia, y el Malé o Malé en Australia. Y bueno, aquí voy a mostrar datos de Tehuacán también, que es la única zona que tiene lluvias de verano, comparativamente con todas las demás que tienen lluvias de invierno. Pero bueno, esta vegetación, se sabe, tenía lluvias de verano antes del final del terciario. Y el clima mediterráneo comienza prácticamente a finales del terciario, alrededor del Plioceno, y ahí es donde se instaura un nuevo tipo climático en la actualidad. ¿Qué sabemos de estos sistemas? Primero, con base en los rasgos de Wolf, hojas, tipos de hojas, consorcios de hojas, se ha podido reconstruir que la vegetación durante el terciario fue exuberante hasta casi la frontera con Canadá. Y bueno, aquí está Colipodón, uno de los primeros mamíferos, el tamaño de una vaca más o menos. Y bueno, básicamente lo que quiero decir es que con base en la reconstrucción
los estudios de gente como Protero, etcétera, se sabe que esta vegetación era un bosque exuberante, y entonces a finales del terciario estos sistemas pasaron de ser de bosques de este tipo. Esta es una foto de la isla Gomera. Entonces pasaron a finales del terciario, se pasó de un bosque a un matorral, que no se alcanza a ver bien, pero bueno, básicamente se pasó de un clima tropical a un clima mediterráneo, y la laurisilva, como se le conoce, porque había muchas lauracias, pasó a ser un matorral. Entonces sufrió un cambio climático importante, y una de las cosas que nos interesaba saber es, bueno, estas especies, ¿qué pasó en esta transición terciario-cuaternario? Y entonces, bueno, aquí queremos saber, bueno, quién se sobrevivió, quién se extinguió, quién evolucionó. Entonces lo primero que encontramos es que ya en el cuaternario estos géneros diversificaron de manera muy importante. Aquí cistus, un montón de especies, la lavándula, etcétera, diversificaron, pero también un grupo de especies que, como pueden ver, hay muchas lauráceas, Persea, Ocotea, etcétera, se extinguieron en la cuenca mediterránea, y otro grupo muy importante de géneros se mantuvo, o sea, sobrevivió al cambio climático, un cambio climático de dimensiones realmente importantes, ¿no? Y bueno, obviamente nosotros quisimos saber si clasificamos con las especies vivas, es decir, géneros y especies vivas, queríamos saber cómo regeneraban estas especies. Entonces estas son para las 5 zonas, incluyendo Tehuacán. Aquí está Tehuacán, pero tenemos datos de Tamaulipas, de otras regiones. Este es el chaparral californiano, y aquí está si las especies son terciarias o cuaternarias para cada gráfica, y después si las especies del terciario o las del cuaternario requerían facilitación, es decir, que alguien te proteja, que regenerar debajo de plantas, ¿no? En general, lo que muestra todo este conjunto de gráficas es que sí encontramos que había una asociación entre haber evolucionado, o bueno, haber evolucionado en el terciario y requerir que te ayude a alguien para establecerte, en tanto que cuando estás hablando de especies del cuaternario, lo que encontramos es que básicamente las especies del cuaternario van solas, es decir, pueden establecerse solas directamente sin necesidad de ayuda. Pero en general hay una asociación significativa entre ser terciario y establecerte a la sombra o no. Entonces esto para Sudáfrica, lo mismo para Australia, el Mayé, o inclusive esta parte que es el matorral chileno. Entonces ya teníamos un patrón más o menos que nos interesó mucho, porque esto lo que nos estaba diciendo es que es posible que el haber evolucionado en bosques en la actualidad, y que en la actualidad crecen matorrales, la forma en como las plantas regeneran es porque alguien te protege, ¿no? Entonces, y bueno, no solo eso, sino los estudios, estuvimos haciendo revisiones exhaustivas, por ejemplo, las dehesas en España y en Francia, que las han estado abandonando. Lo que se veía es que las que iniciaban la sucesión cuando abandonaban esos campos productivos, cuando se abandonan, las primeras que entran son las cuaternarias, y entonces después de que entraran las cuaternarias, las terciarias empiezan a ser facilitadas por las especies cuaternarias, es decir, las cuaternarias están ayudando a las terciarias. Entonces, un resumen de los datos de sucesión: simplemente mostrar que grupos como estas cuaternarias, Iphisus, Alvidus, etcétera, empiezan a colonizar el sistema, y después, solo hasta que aumenta la densidad de plantas y la cobertura de las especies que evolucionaron en el cuaternario, entonces empiezan a aparecer las de origen terciario, ¿no? Pues bueno, aquí les pongo un cistus, y aquí las de tipo terciario, como es una anacardiacia, un rus, o incluso las ericáceas. Entonces, bueno, nosotros lo que sugerimos entonces es que muchos linajes muy antiguos de la flora, y eso, como vamos a ver, es muy aplicable a México, porque en México muchos de sus grupos radiaron en el terciario,
Entonces, muchos de estos linajes que evolucionaron en el terciario pudieron mantenerse después del cambio climático, porque a lo mejor especies de linajes terciarios, linajes recientes, cuaternarios, facilitan y les... Entonces, de alguna manera, la facilitación imitaría el nicho terciario. Eso es lo que nosotros dijimos, y por lo tanto dijimos que la facilitación puede ser un mecanismo que preserva la biodiversidad frente a los cambios ambientales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Las plantas, aquí les muestro a Rhus pachyrizus creciendo asociado a una gognatia, y aquí una funtia. Y bueno, pues la sombra, la humedad, generar sombras, puede ser muy importante para la regeneración de estos elementos de origen nativo, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo la facilitación? Bueno, lo que puede estar haciendo la facilitación es, imagínense, si yo lo pongo en términos de una filogenia, lo que está haciendo es el ambiente, condiciones como puede ser el matorral mediterráneo, y hay un conjunto de especies en colores azules que a lo mejor no pueden entrar, pero simplemente porque estas especies pueden favorecer su establecimiento, el nicho, lo que se conoce como el nicho realizado, se amplía. Es decir, la facilitación lo que puede estar haciendo es permitir la entrada de especies que por sus propios logros, es decir, por su propia adaptación, no podrían entrar a un ecosistema, ¿no? Entonces, esto básicamente, entonces, tratando de completar la idea, lo que trato de decir es que en toda esta parte de las reglas de ensamblaje, las reglas de coexistencia, poco se ha considerado, o poco se había considerado el papel de la historia para poder explicar la entrada de especies y su permanencia en estos sistemas. Y bueno, obviamente, saltando a comunidades de otro tipo, nacionales, aquí les muestro, son 7 comunidades estudiadas. Esto es Valle de Tehuacán, esto es Baja California, en la zona de Cataviña, y obviamente tenemos datos de otras zonas de Baja California, también de Tamaulipas, de Durango. Nos dedicamos a hacer muestreos. Fíjense, aquí en esta columna está el número de especies que requieren facilitación. Entonces, estamos hablando de que para la regeneración de las plantas, el 96%, 95%, el 100% en estos casos, tanto para Baja California, que son estas 4 últimas, como las de Tehuacán, realmente hasta el 100% y en promedio general el 96% de las especies requieren facilitación. Entonces, ya no es una casualidad, estamos hablando de que la entrada de especies y la permanencia depende claramente de la ayuda entre especies, es decir, la cooperación. Y bueno, aquí están puestos los números de especies, en algunos casos muy altas, 93 especies, 99, etc. Y bueno, obviamente esto está en concordancia con los trabajos del Cenozoico de Tehuacán, por ejemplo, los trabajos de Elia Ramírez, donde básicamente lo que estamos encontrando es que, está encontrando ella principalmente, es que hay presencia de selvas bajas desde el Eoceno, y también hace 17 millones de años están ya apareciendo grupos que todavía incluso están presentes hasta nuestros días. Lo cual querría decir que Tehuacán es un sistema con una enorme diversidad, pero donde muchos de los elementos geológicos son muy antiguos. Y quizás por eso las especies requerirán ayudadas por otras especies. Entonces eso ya nos dice que la facilitación es importante y ya contrasta con esta idea de que todo el mundo compite con todo el mundo. Y siguiente cosa que quisimos saber es hacer un análisis en donde clasificamos para una base de datos, en donde sacamos datos, o donde sobre todo teníamos datos de todo el sistema en su conjunto. Estos son, más o menos armamos una base de datos de 429 especies y clasificamos en los puntos de la filogenia entre si requieres facilitación en negro y si no requieres facilitación, ¿no? Y lo que queríamos analizar es si la necesidad de facilitación es un rasgo conservado. Es decir, que obviamente si ya nos está indicando si ya es un rasgo conservado, si especies emparentadas, que son las contiguas unas de otras, mantienen el mismo rasgo, comparten el rasgo. Y bueno, lo que nosotros hicimos fue un análisis con esta filogenia, y lo que encontramos es que efectivamente la facilitación o las especies, o el requerir o no facilitación es un rasgo conservado a través del tiempo evolutivo.
Y entonces eso ya nos lleva, obviamente, no solo a que qué es lo que está detrás de esto, sino que también el asunto de los rasgos en los organismos vivos, no solo es que tengan rasgos funcionales, sino también las interacciones también son rasgos conservados, es decir, especies emparentadas interactúan con las mismas especies. Esto es el trabajo de Gómez y colaboradores, en donde se muestra que las interacciones ecológicas también se presentan, es decir, especies relacionadas que comparten los interactuantes, ¿no? Bueno, entonces quisimos probar, por ejemplo, si para estos matorrales de Tehuacán, Baja California, quisimos probar si la facilitación se da entre especies alejadas filogenéticamente, ¿no? Entonces, primero hicimos muestreos muy extensivos de muchas comunidades para plantas pequeñas, heterosaplantulas y juveniles, y ver cómo se daba esa facilitación, y efectivamente encontramos que sí, que la facilitación se da entre especies alejadas filogenéticamente, se ha observado, y esta es una distancia filogenética promedio aleatoria, es decir, sí hay evidencia de que las relaciones de facilitación se dan entre especies alejadas filogenéticamente. Esto, como se podrán imaginar, si una especie facilita a otra y le permite la entrada a la comunidad está aumentando la diversidad filogenética, ¿no? Es decir, está aumentando que se estén muestreando diferentes clados y que la facilitación genera esto. Algo que la competencia también podría generar, porque imagínense que la competencia imagínense que toda esta filogenia, todas entran, pero después solo sobreviven, hay exclusión competitiva y solo sobrevive un componente de cada clado. Entonces el resultado es esencialmente el mismo. Pero entonces, bueno, básicamente, ¿por qué es importante pensar en diversidad filogenética, es decir, historia evolutiva en una comunidad? Simplemente porque ahora se está encontrando que propiedades del ecosistema están, por ejemplo, como la productividad se relaciona a diversidad filogenética. A mayor diversidad filogenética se está encontrando que aumenta la productividad del sistema. Y esa es una de las preguntas centrales en la ecología, ¿no? ¿Qué otra cosa hicimos? Bueno, lo que hicimos fue ver, para producir todo esto, una matriz de datos de facilitadas con granos grises en las columnas, y eso lo comparamos con los adultos, un poco para ver qué interacciones se pierden en el tiempo. Entonces, ¿qué encontramos? Bueno, lo que encontramos fue que las especies que están por abajo de 240 millones de años de separación se pierden, son interacciones que se pierden. Pues todos de aquí para acá se pierden y se mantienen todas las que tienen distancias filogenéticas mayores. ¿Qué está detrás de la distancia filogenética? Creemos que lo que conforme más cercano estás en la evolución, en la filogenia, más te pareces. Y eso tiene que ver con la conservación de rasgos, lo que llaman conservación del nicho. Entonces, especies emparentadas, especies cercanas evolutivamente hablando, comparten rasgos, y por lo tanto estas serían las interacciones que se perderían, quizás por competencia. Y tanto que las especies que están muy separadas en la evolución, entonces se mantienen asociadas hasta que estas plantas llegan a adulto. Pues esas asociaciones ocurren de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que encontramos para varias comunidades? Encontramos que se mantienen el 57% de las interacciones y se pierden el 43%, ¿no? Creemos que esa pérdida está dada por competencia, pero el 57% se mantiene. Entonces, si te toca llegar como semilla a una planta alejada filogenéticamente, la probabilidad de que permanezca en la asociación hasta que son adultos es alta, ¿no? Bueno, entonces, ¿eso qué genera? ¿Qué genera el que una planta esté favoreciendo la entrada de otras? Pues promueve la formación de parches, ¿no? Entonces, esto es un parche rodeado por espacio abierto, y aquí estudiamos, por ejemplo, esta especie, Neustomia mescalensis, que crece en un parche donde está Cebosmoningium, yuca, etcétera. Por aquí está Bucarnea. Y entonces lo que nos interesaba mostrar es que en realidad los sitios de regeneración de las plantas se dan parches. Entonces, de hecho, estos sistemas biológicos están organizados en parches. Y entonces, por lo tanto, las interacciones son multiespecíficas, es decir, no es una interacción de especie a especie, sino son interacciones
de un conjunto de especies que están generando las condiciones para el establecimiento de las especies. Entonces no es una interacción pariana, lo que trato de decir. Y aquí les voy a mostrar unos resultados. Estudiamos esta especie, Mebusbaunia mescalaensis, y nos interesaba saber si la distancia filogenética entre esta y la nodriza, que es la que más biomasa tiene, afectaba el establecimiento, también la sobrevivencia, pero también nos interesaba saber si todo el vecindario tenía un efecto en la sobrevivencia de la planta, en este caso es la planta focal, que es Mebusbaunia. Entonces, bueno, ¿qué encontramos? Primero, no hay autofacilitación, es decir, si en el parche está la planta madre, es decir, un adulto de Mebusbaunia, la probabilidad de sobrevivir es cero prácticamente, pero la germinación incrementa significativamente cuando la distancia filogenética de la planta nodriza incrementa de manera significativa. Pero lo que más nos llamó la atención es que la sobrevivencia a los 12 años incrementa de manera significativa cuando la distancia filogenética de todo el vecindario es alta, ¿no? Es mayor. ¿Y qué es la distancia filogenética promedio? Es el promedio aritmético entre la planta focal con todas las demás, ¿no? Simplemente millones de años, una vez que hice una filogenia y calculé las distancias en millones de años de evolución. Entonces, esta gráfica de arriba es simplemente quitar estos puntos que son un montón, porque la comunidad no tiene distancias intermedias, es el logaritmo de la distancia filogenética promedio, y simplemente mostrar que conforme aumenta, quitando estos puntos, conforme aumenta la diversidad filogenética, es decir, promedio con respecto a Mebusbaunia, la probabilidad de sobrevivir incrementa de manera significativa. Entonces, básicamente lo que tratamos de decir es que estas interacciones no se están dando de manera pareada y que la regeneración, es decir, el nicho de la regeneración de las especies está producida por conjuntos amplios de especies, no solamente unas, sino varias, ¿no? Bueno, entonces, otra pregunta que nos hicimos: ¿quiénes son las mejores nodrizas, ¿no? Y esto va a poner contento a Poncho Delgado, ¿no? Porque, por ejemplo, esto es una red de interacciones, simplemente una red de 73 especies que son facilitadas, o estas son facilitadas, y estas son nodrizas, o las que protegen, las que facilitan. Y los nombres en rojo muestran, por ejemplo, acacias, acacia subangulata, acacia copiacanta, mimosa, caliandra. Se puede mostrar que las especies que más facilitan, el tamaño del cuadro indica el número de conexiones, cada unión nos indica una interacción de facilitación, y entonces simplemente lo que trato de mostrar es que las leguminosas, Prosopis, las leguminosas son extremadamente importantes en la regeneración de las plantas. Y eso no solo es en Tehuacán, lo mismo es en Baja California. En Baja California la planta famosa era Olneya tesota, ¿no? Se hicieron muchos trabajos con Olneya, pero de duda, y digo sin duda, más que Olneya, los Prosopis. Los Prosopis son importantísimos, y estamos hablando de que hay especies de leguminosas que pueden facilitar hasta el 90% de las plantas de la comunidad, ¿no? Entonces, eso tiene relevancia, sobre todo ahorita voy a hablar más de la leguminosa, pero sobre todo el punto que me parece más crítico, entonces, quiere decir es que ya desde el punto de vista de que la distancia filogenética, la nodriza, es lo que determina el éxito, entonces quiere decir que la facilitación es específica a nivel de especie. Estamos encontrando que esto se ocurre, tengo una foto de eso, perdón, este caso. Aquí esto es Mebusbaunia mescalaensis otra vez. Esto es mimosa lacerata, caliandra eriófila, acacia copiacanta, y simplemente para mostrar que son, bueno, aquí están, pusimos semillas, desde semillas sembramos y las seguimos por varios años, y esto es la germinación, la sobrevivencia al tercer año, y después hasta más o menos lo que calculamos es a los 12 años, quién sobrevive, y básicamente lo que encontramos es que solamente, bueno, mayoritariamente las leguminosas son las que facilitan de manera efectiva especies como este cactus. Pues bueno, las preguntas que están detrás del tema de la facilitación por leguminosas, y voy a hablar un poco de eso. Y bueno, obviamente lo que uno empieza a preguntarse es si los ciertos grupos taxonómicos son realmente muy importantes y por qué. Y bueno, ese tipo de preguntas se lo hicieron este grupo de gentes, un trabajo publicado en Journal of Ecology,
el trabajo de Cornwell y mucha gente. Y bueno, si la pregunta que ellos se hacían es si había rasgos distintivos en los principales linajes de plantas. Y bueno, en particular, una de las conclusiones que ellos sacan en este trabajo es que las leguminosas son muy, muy importantes. La obvia, o la razón obvia, tiene que ver primero con que pueden contribuir a la fertilidad del suelo, más o menos hasta aquí, entre 270 y 550 kilogramos de nitrógeno por hectárea, puede ser producto de la actividad de su asociación con bacterias fijadoras de nitrógeno, que aquí las pinto como en azul, los nódulos. Pero eso también tiene una parte importante, que es un mutualismo, es una simbiosis entre bacterias fijadoras y las leguminosas, y en particular, pero eso tiene un costo, y el costo es alto. El costo es hasta el 40% de la fotosíntesis se dirige al microbioma de las leguminosas. Pero no solo eso, sino que también se ha visto que las leguminosas son el grupo de plantas que más micorrizas necesitan. ¿Por qué? Porque le cuesta mucho producir, darle el 40%, y las micorrizas tienen un papel fundamental no solo en la captación del fósforo, sino también a darle a las leguminosas también, darles nitrógeno a partir de compuestos orgánicos. Entonces, la relación que hay en todo esto es muy importante, y voy a hablar un poquito de eso, de los datos que tenemos hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, ya dijimos, en estas interacciones que se pierden, pues puede ser por competencia de un lado o de otro, pero estas 57% de las interacciones pueden permanecer como una facilitación, un comensalismo, es decir, una interacción 0 más, una gana ventaja, la otra es 0, neutra, o incluso, una de las preguntas que nos hicimos es si puede ser un mutualismo entre plantas, ¿no? Es decir, que el beneficio sea recíproco. Y déjenme mostrarles algunos datos. Pues bueno, trabajamos con esta especie, Mimosa amisana. Esta especie facilita el 90% de las especies de la comunidad, lo cual nos parece sorprendente, y en particular es la única especie, de hecho la única especie que regenera en espacios abiertos. Dijimos, chin, esta idea de los linajes nativos se me está cayendo, ¿o qué? ¿No? Pero un trabajo reciente muestra que esta especie tiene 1 millón de años de tiempo de divergencia, es decir, ya evoluciona el cuaternario y regenera en espacios abiertos. Y el trabajo es de Simon y colaboradores, y también participan los Abra Gretel y otros investigadores asociados al Instituto de Biología. Y bueno, en particular, ¿qué es lo que encontramos? Primero encontramos, esto es Mimosa, esta es la red de interacciones, y entonces es el 90% de todas estas especies son facilitadas por Mimosa. Otra vez, esta red, lo que muestra cada enlace, muestra a quien facilita Mimosa, y simplemente para que vean que Mimosa está por arriba de todas las demás. Acacia culteri facilita un subconjunto de lo que facilita Mimosa, y así sucesivamente. Pero vean, por ejemplo, que por lo menos las 4 especies iniciales, estos en Zapotitlán, son leguminosas. Pues Mimosa es muy importante, pero no solo eso, sino también es un nodo, esta red otra vez, estos son hongos micorrízicos arbusculares, y en particular mostrar que Mimosa es la más conectada con hongos micorrízicos, de manera muy importante. Este es bajo la Alicia Montesinos. Y bueno, básicamente lo que trato de mostrar otra vez es que esta gran conexión con los hongos, pues tiene un papel muy importante, como voy a mostrar en un momento. Pues bueno, ¿qué encontramos con Mimosa? Pues lo que hicimos primero de manera observacional fue ver si Mimosa producía más semillas cuando crecía asociada que cuando crecía sola, ¿no? Entonces, si hay individuos solos, controlamos el tamaño, y lo que encontramos es que efectivamente Mimosa produce más semillas, aumenta el componente de la ecuación de la producción de semillas cuando está asociada que cuando está sola. Cuando está sola, incluso para plantas del mismo tamaño, produce significativamente menos semillas. Y bueno, ¿qué es lo que creemos que ocurre en este caso? Bueno, creemos que Mimosa lo que puede estar haciendo es, estas son sus bacterias. Cuando empieza a facilitar especies, creemos que lo que ocurre es que los hongos que tiene
puede conectar con la propiedad de la red de interacciones, puede conectar a las plantas y empezar a pasarles nutrientes, ¿no? Pero después pensamos que el mutualismo podría darse porque cuando estas plantas crezcan o crecen, entonces los nutrientes pueden empezar a revertirse, es decir, a hacer moverse en ambas rutas, y entonces creemos que eso es lo que podría hacer, que fue nuestra hipótesis de inicio, que explicaría por qué produce más semillas cuando crece asociada. Entonces, la idea es que estas plantas, cuando ya crecen, pueden empezar a ayudar con los costos de mantener al microbioma de mimosa. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, pues dijimos, bueno, si esto es cierto, si está mediado por hongos micorrízicos, vamos a romper esos hongos, ¿no? Entonces, hicimos un tratamiento de fungicidas, ¿no? Y sé que me van a criticar por eso, pero entonces, básicamente es la forma como aplicamos fungicida. Y entonces pusimos, teníamos el fungicida, y después del segundo año vimos estos números de semillas, la masa de las semillas y la viabilidad, y entonces estas plantas solas y plantas asociadas. Y entonces cuando aplicamos fungicida, sobre todo para plantas asociadas, cuando esto es fungicida, sí la producción disminuye, la producción de semillas disminuye significativamente cuando rompo la red de hongos micorrízicos, ¿no? Entonces, bueno, esto obviamente lo que nos estaría diciendo es que en este proceso de coexistencia y de facilitación están ocurriendo interacciones por debajo del suelo que están haciendo que haya algo así como un socialismo en el suelo, ¿no? Y bueno, la siguiente pregunta es si la transferencia de mimosa de nitrógeno vía los hongos hacia las demás plantas estaba dada, o bueno, era equitativa, es decir, le dan igual a las demás plantas o la repartición es diferente. Y aquí hay un punto central. Cuando uno analiza rasgos conservados en las filogenias, lo que una de las preguntas que uno se hace es si las leguminosas tienen la cantidad de nitrógeno estructural en su rasgo conservado, ¿no? Y lo podemos probar para cualquier organismo vivo, es decir, en una filogenia. Entonces lo que hicimos fue, bueno, empezamos a buscar y ya había gente que decía que el contenido de nitrógeno foliar, sobre todo en leguminosas, sí es un rasgo conservado en las leguminosas. Y después, bueno, pues obviamente, entonces si es un rasgo conservado, que sí, sabemos que sí lo es, la siguiente pregunta es, lo que hipotetizamos, que es el trabajo de Alicia Montesino. Entonces lo que podría hacer es que conforme me alejo de las leguminosas, la cantidad de nitrógeno estructural disminuye, y entonces a lo mejor quisimos probar si la transferencia de nitrógeno se daba de manera diferencial, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué fue lo que encontramos? Bueno, esto es lo que hicimos, utilizamos isótopos estables, nitrógeno 15, entonces las hicimos beber a las mimosas por los estomas, metimos un sulfactante para romper la presión superficial, y si se toman todo el isótopo completito, y después de 15 días conectamos tejido de las plantas de alrededor y verificamos primero si pasaba, y segundo si la cantidad de nitrógeno pasaba más o diferencialmente en función de la distancia de millones de años de las plantas asociadas. Y esto fue lo que encontramos. Esto es mimosa con mimosa. Pues fíjense que efectivamente esta es Alea cartagenensis, Sela Wildiseni, Acacia culteri, Acacia Prosopis levigata. Pero lo que sí encontramos es que efectivamente el delta de nitrógeno 15, o es decir, el incremento de nitrógeno, incrementaba para las especies más alejadas en la filogenia y con menos nitrógeno estructural. Entonces eso sí ya dijimos, eso sí es un socialismo en el suelo. Las plantas están pasando recursos y obviamente eso explicaría también la coexistencia directamente, ¿no? Bueno, entonces, poniendo todo esto junto, ¿qué podemos decir? El tema de la facilitación, el que haya cooperación entre especies, es una condición universal, por eso se dice la facilitación ocurre en todos los sistemas biológicos. Incluso hay gente que me ha dicho, no, en los bosques templados no ocurre, y bueno, ahí están los artículos de Susan Simard y los videos, en donde muestra que los árboles grandes del bosque de Columbia Británica
les pasan nutrientes a las plantas pequeñas a través de hongos necrorísticos, ¿no? Es decir, ese tipo de fenómenos ocurren y obviamente esto nos abre una perspectiva de investigación. Entonces la facilitación tiene una causa histórica, entonces sobre todo para los grupos en donde el nicho está conservado, es decir, si evolucionaste en bosques o en ambientes más húmedos que los actuales, entonces la probabilidad de que necesites ayuda va a ser mucho mayor. Y eso explicaría por qué los sistemas en México son comunidades dominadas por facilitación. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué me interesa? Yo lo puse como un tema de la charla, es, bueno, entonces, si lo comparo todo esto con la idea del esquema central inicial, de que la competencia define todo, entonces, bueno, ya puedo decir que no hay tal necesariamente la competencia, claro que existe, pero no es lo que siempre se ha dicho. Pero también hay que pensar que si la competencia, si fuera el caso de la competencia, entonces todas las especies que pasan los filtros y llegan a la composición, pues simplemente como ya no tienen competidores, entonces como que ya, digamos, las interacciones que puedan tener son irrelevantes, ¿no? Y por lo tanto, si yo afecto una especie, es decir, ahora imaginemos en perturbaciones humanas, si yo afecto una especie no tendría un efecto, una consecuencia importante. Pero si hay interdependencia, que espero estaros convenciendo de que hay mucha interdependencia en estos sistemas, entonces las actividades humanas pueden tener impactos muy grandes. Y voy a tomarme los últimos minutos para mostrarles este ejemplo. Este es un pueblo en la región de Tehuacán, los Reyes de Zontla, y básicamente esta foto fue tomada en 1991, a 2018 sigue igual, ¿no? O sea, que esta pues es una zona donde se cortaban las plantas para agricultura, etcétera, y realmente las zonas están abandonadas hace bastantes años, y en particular, preguntando a la gente, fuimos a los sitios abandonados hace tiempo, y realmente no ha habido cambio, está como si estuviera colapsado el sistema, ¿no? ¿Y a qué se dedica la gente aquí? Se dedica a la extracción de leña. ¿Por qué? Porque la actividad más importante, la actividad de subsistencia campesina, es la producción de cerámica. Se produce, para mí, lo que es la cerámica más impresionante de México, una de las más impresionantes, y estamos hablando de una técnica que tiene 2.300 años viva, y entonces realmente son obras de artes únicas, porque aparte no hay moldes, todo es a mano, pues requiere un talento muy impresionante, y realmente es una cerámica impresionante, muy bella, ¿no? Bueno, lo importante es que en estos sitios se hacen 2.200 quemas al año, más o menos, eso quiere decir 450 toneladas de leña por año de extracción, ¿no? Entonces, eso que obviamente ya se puede imaginar, si la facilitación es específica, entonces el que yo esté quitando ciertas plantas sí puede ser importante. Entonces, y también, por si fuera poco, el mezcal, la extracción de plantas, el mezcal y otras es realmente importante. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que puede estar ocurriendo si toda la facilitación se da así? Bueno, lo que nosotros hipotetizamos es que imagínense una planta que ni siquiera es tan conectada como Mascaria, obviamente, pero que facilita a Jatropha, pero a su vez Jatropha facilita a otras, es decir, puede haber, si yo afecto a esta especie, entonces puedo tener como el juego de pinball, donde estoy quitando una especie y empiezo a afectar cosas que son completamente inesperadas, ¿no? Entonces, sabiendo estas redes de interacción, obviamente lo que nos interesaba saber es si, incluso quitando especies poco importantes, pudiésemos llegar a especies mucho más conectadas y eso generar retroalimentación positiva en el impacto de una actividad como esta, ¿no? Pues bueno, aquí está la red de interacciones en las zonas en donde están conservadas ahí mismo, y simplemente como les comentaba, los cuadros o los rectángulos son proporcionales al número de especies que facilitan estas especies, y los nombres en rojo muestran las especies que más usan para coser la cerámica, ¿no? Entonces se hacen camas, luego se usan otro tipo de maderas para cubrir a la cerámica, y entonces bueno, estamos hablando de que, por ejemplo, el orégano lo usan mucho, es una facilitadora muy importante, se limpia gravioles, las acacias, etc. Y bueno, pues obviamente lo que quisimos ver fue eso. Pero bueno, aquí solamente de pasadita,
voy a introducir otro tipo de interacciones, que son las interacciones de polinización, para el caso de agaves y cactus, que hemos estudiado ya por muchos años, y bueno, sabemos que son muy especializadas, principalmente por murciélagos, y también el caso de la dispersión de semillas de los cactus, que hemos estado estudiando también por años, y también que estamos encontrando que este es un fruto que abre de noche, con la dehiscencia de frutos nocturna, luego los unículos, son muy importantes porque también estamos encontrando relaciones de especialización en la dispersión, que es muy raro en la naturaleza. ¿Y por qué? Bueno, uno de los rasgos es que el murciélago puede llegar y de una bocanada agarrar un montón de estos unículos con sus semillas y llevarlos. Y percharse debajo de un arbusto, escupir las semillas, y son perfectos dispersores de semillas. Pues bueno, ¿qué es lo que quisimos hacer? Pues asumir esto, ¿no? Es decir, que si yo afecto a esta especie, va a afectar la regeneración de esta, pero a su vez ya no va a haber adultos, pero a su vez si esa facilita este agave, entonces también va a tener impactos sobre las redes de interacción. Aquí estamos poniendo dos murciélagos, Nivalis y Yerbabuena, Leptonites Yerbabuena y Leptonites Nivalis, y bueno, básicamente lo que hicimos fue modelar este tipo de cosas y qué impactos tendrían. Entonces, bueno, ¿qué es lo que encontramos? Bueno, primera cosa, empezamos a asumir entonces que las redes de facilitación pueden generar efectos sinérgicos, que a su vez pueden afectar la polinización temprana, la polinización tardía y también la dispersión de semillas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué fue lo que encontramos? Bueno, encontramos que hay un punto a partir del cual el sistema se colapsa. ¿Y qué quiere decir? Que basta con que yo reduzca la cantidad de sombra de las especies facilitadas a un 24% para que el sistema colapse y que tenga impactos sobre las especies de polinizadores y dispersores de semillas. Entonces, bueno, básicamente la idea es que la interdependencia, que es un poco el tema, si hay interdependencia, que sí la hay, y podría decir que es prácticamente a cualquier sistema, digamos, característico de cualquier sistema biológico, la actividad humana puede tener impactos muy fuertes y obviamente eso nos lleva a buscar soluciones de este tipo, bueno, buscar soluciones que tengan que ver con empezar a buscar mitigaciones, digamos, actividades de mitigación, y de ahí viene un poco el proyecto de agaves mezcaleros que estamos haciendo, porque hay una sobreexplotación de pueblos que ya se han quedado sin agaves, y obviamente la idea de hacer un sistema de producción, pero no solo de agaves, sino también de leña, es lo que nos está ocupando ahora en colaboración con comunidades de la región de Tehuacán. Bueno, entonces, ¿qué puedo concluir? La primera es que la interdependencia es súper común. Generalmente uno incluso busca en los libros de ecología de comunidades y la palabra interdependencia no aparece muchas veces, ¿no? Lo que aparece es competencia y más competencia y al final competencia. La segunda conclusión que puedo decir es que en este proceso de organización, dado por interacciones positivas, las leguminosas son importantes y son especies que están en cuellos de botella importantes. ¿Por qué? Porque si quieren hacer carbón, pues usan mezquite, ¿no? Mucho es el que compras en el supermercado. Si quieres tener buena brasa, pues también para ver si de la madera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, el tema de la investigación y la conservación de leguminosas creo que es un tema prioritario, sin duda alguna. Y bueno, pues finalmente, que todos estos procesos de interdependencia hacen los sistemas biológicos muy graves. Y por lo tanto, hay que empezar a trabajar con la gente para buscar alternativas humanas. Gracias. Alfonso, felicidades, está muy interesante, importante todo el diseño, la línea del proyecto con tus colaboradores. Yo tengo dos preguntas concretas. La primera es,
cuando hicieron sus experimentos de si se generaban mayor o menor cantidad de semillas de los prosopis por el proceso facilitador, pudieron también cuantificar si también los individuos sobrevivían más o sobrevivían menos. Esa sería una de las preguntas. ¿El de mimosa dices? Sí, perdón. Sí. Que aumentaba la producción de semillas. La producción de semillas, sí. Sí, bueno. ¿Qué pasaba con la sobrevivencia de los individuos? Sí, no, ahí fue, a ver, no se montaron experimentos, ¿no? Lo que se hizo fue simplemente ver si producían más semillas, de más calidad. Sí producen semillas mucho más pesadas, la viabilidad es significativamente mayor, pero no hicimos los experimentos para tener toda la medición de la adecuación, que eso es básicamente lo que tú estás diciendo, ¿no? Sí monitoreamos plantas pequeñas, y una vez que están presentes, se producen semillas, explotan y las vainas y digamos las escupen, sí seguimos algo de eso, pero no tenemos todo el contexto, digamos, de la adecuación. Y la otra también es, una vez que, por ejemplo, las especies de plantas están pasando estos filtros de los que nos enseñaste, que ya se establecen, la idea entonces es que ya no hay una competencia intensa, que ya no compiten realmente y todo se vuelve facilitación. Sí, bueno, la competencia existe, ¿no? Lo único es que la diferencia es pensar que todo el mundo va a competir con todo el mundo, y aquí lo que nosotros encontramos es que cuando cae una semilla debajo de otra planta, si la distancia en millones de años de evolución es menor de 240 millones de años, creemos que es competitiva en la relación, ¿no? Y ahí la competencia se encarga de desaparecer a alguno de los interactuantes, ¿no? O algunos, ¿no? Pero si las semillas caen en plantas muy alejadas evolutivamente hablando, entonces las relaciones se mantienen hasta luego. Y eso quiere decir que 57% de las interacciones se mantienen, lo cual quiere decir que ya comparativamente con las 43%, las interacciones de índole positivo son mayores, más frecuentes, digamos, ¿no? Y eso sin considerar la polinización, la dispersión de las plantas, la simbiosis con micorrizas, con bacterias picadoras, etc. Lo cual ya empieza a ser el argumento para decir hemos vivido el error, ¿no? Digo, ya hace un rato que todo el mundo está pensando que eso no aplica, pero por lo menos ya nos lleva a plantear que la competencia no es el mecanismo de organización, ¿no? O sea, participa, pero no es un solo componente de las interacciones lo que explica todo. ¿Ves? Hola, vale. Sí. A ver, una pregunta. Eso no lo he escuchado. Dices que hasta como el 24% de pérdida colapsa el sistema. Entonces, un sistema colapsado, como el que nos mostraste, ¿cuánto sería necesario para echarlo a andar de nuevo? O sea, para que empiece a funcionar de nuevo. ¿Eso ya lo experimentaron o lo están buscando? Sí, o sea, todo esto que estamos haciendo con los agaves y árboles, sobre todo leguminosas, lo estamos queriendo llevar a la práctica como una práctica de restauración, utilizando lo que sabemos. Y sí, la idea es aumentar, es que lo que ocurre, y eso a lo mejor lo expliqué muy rápido, el hecho de que afecten a los interactores como los dispersores, quiere decir, o sea, el hecho de que desaparezcan plantas, eso quita plantas facilitadas, y después eso tiene efectos sobre los polinizadores porque ya no van a buscar las pocas flores que quedan o los pocos frutos. Entonces, eso no lo expliqué, pero sí medimos en el campo si hay pocas flores, si los murciélagos llegan, por ejemplo. Entonces vimos que no visitan, las plantas no producen fruta. Cuando hay poco recurso para los murciélagos. Entonces, lo que quiere decir es que no solo es que metas plantas para que empiecen a crecer plantas mismas, sino que tienes que llegar a un umbral, supongo, en el cual ya empiecen a reintegrarse animales, y eso está más difícil de saber, ¿no? Pero para plantas no está tan difícil, porque basta con que logres establecimientos exitosos en estos sitios y que siembres plantas debajo de ellos
para que puedas empezar a recuperar la cubierta vegetal. Pero la parte de los animales todavía hay que trabajarla, no está trabajada. Okay. Me encanta tu plática. Gracias. Es importante. Yo tengo una pregunta acerca de la facilitación intraespecífica. ¿En este sistema existe esa facilitación? Es rarísimo y hay una razón fundamental que ya sabemos porque es patógenos. Es decir, la hipótesis de Janssen y Connell. Entonces sí se ha visto que crecer debajo de tu propia madre, por decirlo así, es malísimo, porque los patógenos que también alimentan la planta dan cuenta de que llegue. Por eso también creemos que por eso la facilitación se da entre especies alejadas, ¿no? Esto que decía de que el nicho es conservado, son también para las interacciones, quiere decir que las mismas especies o especies muy cercanas están siendo afectados por los mismos patógenos. Entonces eso sí tenemos datos, ¿no? Entonces si caes debajo de la planta madre, la probabilidad de establecimiento es prácticamente cero. Ahora, conforme te alejas, ahí es cuando sí puede ocurrir, ¿no? Entonces en esa historia de lo que está detrás de cuánto te separa de millones de años, está esta parte de los patógenos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. No entendí muy bien lo del cuaternario y el terciario, de que encontrabas menos facilitación cuando eran plantas del cuaternario. Entonces la pregunta es, las plantas del cuaternario que no hacían tanta facilitación, si es que entendí bien, ¿se han estudiado si tienen pocos simbiontes en común con las del terciario? Yo creo que hay pocos trabajos de principio, pero porque son muy pocos, yo creo que no se sabe bien. Bueno, hay menos en los cuaternarios. ¿Por qué? Porque al parecer, bueno, estas plantas ya evolucionaron, las cuaternarias ya evolucionaron en ambientes secos. Y entonces ya pueden ir solas, es decir, se establecen en ambientes ellas solitas, no necesitan, digamos, ayuda, ¿no? Quizás sus simbiontes, sí. Hay pocos trabajos y no se sabe bien, sería un gran tema de investigación, saber si reciben ayuda de sus simbiontes o pueden ir solas, porque muchas herbáceas, cosas así, no necesitan, no tienen micorrizas, cosas así, pero no se ha estudiado. Lo que es interesante para las cuaternarias es que en México casi no hay. Entonces, muy interesante porque parece ser que lo que pasó en la cuenca mediterránea hace millones de años está empezando a ocurrir en México. Es decir, los cambios ambientales han sido recientes. Y eso es todo un tema, ahí para entrar a estudiarlos, ¿no? Alfonso, muchas gracias por la plática, muy interesante. Yo quisiera preguntarte algo acerca de las leguminosas, ¿no? O sea, aparentemente las leguminosas son las estrellas del mantenimiento de la comunidad en estos ambientes. En ese sentido, ¿cómo compiten entre ellas? ¿Quién reemplaza a quién? ¿Requieren en algún momento alguien que les facilite? ¿O siguen siendo las estrellas en cualquier momento? Porque supondría yo que algunas leguminosas sustituyen a otras leguminosas en el paso del tiempo en las comunidades. Gracias. Ahí, primero, las leguminosas, mimosa, que es esto, Zapotitlán, Tehuacán en general, ese tiene un tiempo de divergencia de 1 millón de años, paso para acá, no necesita ayuda. Pero la gran mayoría son linajes muy antiguos, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que aun cuando son familias o incluso pueden ser cogenéricas, tienen distancias de millones de años grandes. Entonces, como que tú ves a veces leguminosas bajo leguminosas, ¿no? Pero, generalmente, bueno, ocurren muchas cosas, pero se mantiene la idea de que a veces son malpigiáceas las que están. Es que imaginemos que es un parche que es muy dinámico, que está cambiando, que algunas se mueren, otras se quedan, algunas leguminosas se mueren y entonces ahí puede entrar una dalea o puede entrar una acacia, que también esas requieren facilitación. Entonces estamos hablando de que no necesariamente pueden competir, por supuesto, pero sí es la métrica de la separación filogenética, sí es muy importante para poder ver si puedes, o sea, sí puedes encontrar leguminosas creciendo asociadas con otras, sí ocurre. Y también compiten, seguro que sí, ¿no? Algunas.
Poncho, entonces realmente esto abre, y seguramente todos necesitamos, hasta los que nada más vemos por arriba, abre todo este gran universo que es abajo de la Tierra. O sea, tú nos llevaste de abajo de la Tierra a cosas como las interacciones entre polinizadores, pero ¿cuánto dejamos por años de ver qué es lo que había en estas interacciones debajo de la Tierra? Entonces, además de que estaríamos mejor si estudiáramos más de las leguminosas. Mi pregunta es, ¿por qué si sabemos todas esas interacciones, todavía tenemos programas de azoteas verdes que no tienen leguminosas? Todavía tenemos sembramos las mismas cosas, sabiendo que hay interacciones que nutren al ecosistema que estamos cuidando o al ecosistema que estamos sembrando. Entonces, esto creo, y esto es lo importante de esto, es que la gente en el campo se da cuenta de esto y se ha dado cuenta de esto. O sea, las leguminosas no llegaron solas a los campos de cultivo, estaban ahí y se daban cuenta de que había un beneficio. Pero esto trae una serie de interacciones que siempre descuidamos y que a veces los botánicos, cuando colectamos, no jalamos la raíz para ver qué tipo de raíz, qué pasa abajo del suelo. Y habiendo tanta gente joven aquí, sí es importante que tú nos hayas traído esto de que las plantas no viven solas, de que hay interacciones, pero que también la parte de abajo del suelo la hemos descuidado tremendamente. Totalmente de acuerdo. Yo creo que también tiene que ver con el avance de todas las ómicas y todas las cosas. Estamos viviendo un momento sensacional, porque se están desarrollando métodos rapidísimos que antes no podíamos hacer, ¿no? Secuenciar las raíces, extraer todos los micorrizas son otus, ¿no? Lo que hicimos son secuencias de DNA y poder sacar, cuando si se parecen un 97% digo que es lo mismo, ya si difieren más del 3% pues es como un número mágico. Todavía hay muchas cosas que falta por entender, pero estamos viviendo un momento muy interesante que nos permite explorar esto que no se podía explorar antes, ¿no? Y yo creo que sí, efectivamente, si la gente no ha visto el video de Simard, de Susan Simard, que está en el YouTube, ¿no? No tengo nada que ver con Susan Simard, ¿no? Pero es un video que muestra cómo los hongos micorrízicos que se le pegan a las raíces en los árboles grandes están alimentando los pequeños y puede ser a distancias de muchos metros. Entonces todo ese mundo subterráneo es fundamental si queremos entender pues muchas cosas en ecología. Y bueno, por último el comentario, pues el experimento de coexistencia más antiguo, yo creo que más fascinante que tenemos en la agricultura, ¿no? Y la milpa es una combinación de linajes de leguminosas y hacen mezclas. Es todo un tema, que es un tema que a mí me interesa, que voy haciendo cosas. Y sí les puedo decir que hay historias, no hemos publicado nada, pero estamos muy cerca. Y realmente analizando los sistemas de producción desde la óptica de la filogenia, ¿no? Entonces sí, el meter frijol tiene su razón de ser, y así sucesivamente. Incrementar la diversidad filogenética por la técnica de milpa, pues es todo un gran tema, ¿no? Seguro. Bueno, pues creo que es un buen lugar para dejarlo. Si tienen dudas, comentarios o otras cosas en las que quieran platicar con Vali, vamos a estar aquí afuera, en el café, y los esperamos el próximo martes. Gracias.